Hebreos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Dice así entonces la palabra de nuestro Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Tome asiento, por favor, hermano. Tome asiento y, por favor, le voy a pedir que tome mucha atención. Como la gran mayoría de ustedes saben, hoy día comenzamos a explorar un nuevo libro. El libro de los Hebreos. La semana pasada tuvimos el último sermón de los últimos pasajes del libro de Marcos. Y hoy día entonces comenzamos con el libro de los Hebreos. Y para eso vamos a partimos con estos dos versículos. Pero hay cosas que tenemos que hablar del libro de los Hebreos. Se desconoce, hermanos, quién escribió este libro. No hay un consenso respecto de quién escribió efectivamente este libro, digamos. Por muchos años se ha especulado que el apóstol Pablo efectivamente escribió esta carta, pero no hay consenso al respecto. Desde la Reforma en adelante se ha llegado a la conclusión de que Pablo muy probablemente no escribió esta carta. Aunque nosotros con un grado de romanticismo nos gustaría pensar que fue el apóstol Pablo, pero hay muchas cosas que de alguna manera desechan a Pablo como ser el autor de esta carta. Básicamente se ha desechado esta posición porque el estilo literario no es en lo absoluto parecido a lo que el apóstol Pablo manifiesta en otras cartas. Algunos sugieren que el autor de este libro es Bernabé, porque la carta a los hebreos manifiesta, ¿cierto?, de alguna manera una autoridad apostólica, se escribe con autoridad. Y de alguna manera nosotros podríamos pensar que tiene que haber sido alguien muy cercano a los apóstoles. También porque Bernabé era un judío de la tribu de Leví y todo el contenido de la carta de los Hebreos contiene mucho de la cultura del Antiguo Testamento hebreo o del Antiguo Testamento. Contiene mucho conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento. Por eso se especula que Bernabé, siendo cierto un judío y levita, y claramente teniendo directamente una gran conexión con los apóstoles, podría haberla escrito. Otros dicen que incluso Apolos podría haberla escrito. La verdad es que no hay consenso, hermanos, en quién escribió el libro a los hebreos. Lo que sí sabemos es que el autor de la carta, el libro de los hebreos, era alguien que conocía mucho las escrituras del Antiguo Testamento, estaba muy familiarizado con él. Entendemos que fue un judío. Quizás si quisiéramos identificarlo, sí tenemos certeza, debe haber sido judío. El autor también era un maestro del idioma griego, se manejaba perfectamente con el griego. Se manejaba perfectamente con las profecías del antiguo pacto y conocía en perfección el cumplimiento de esas profecías en el nuevo pacto en Jesús. Es tanto así que se repite cerca de 15 veces un mejor pacto en esta carta que nosotros vamos recién a comenzar a explorar. Hebreos, el libro a los Hebreos, es un libro que habla de la consumación de todas las promesas del Antiguo Testamento en Cristo.
muestra cómo todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. Recuerdan que en algún momento les comenté una anécdota de que una persona me preguntó por qué el sermón hablaba tanto de Cristo. Que la respuesta era obvia, porque todo habla de Cristo. Bueno, con mayor razón, el libro de los Hebreos vamos a darnos cuenta que es como el centro de todas las cosas, Cristo. Ahora bien, se le puso a esta carta, que algunos dicen que ni siquiera tampoco es carta porque no tiene una presentación, no tiene la formalidad de una carta. Algunos dicen que fue escrita a los hebreos, pero la verdad es que no hay un destinatario. La carta nunca dice que fue escrita para los hebreos. Es una carta escrita al mundo, podríamos decir. Se le asumió que fue a los hebreos por su contenido, mucho contenido del Antiguo Testamento. Pero la carta nunca dice que fue a los hebreos. No es como las cartas que escribió el apóstol Pablo, saludos, ¿cierto?, a mi hermano de Corintio, etc. No, aquí no dice absolutamente nada. No hay en la carta vestigios del receptor, en lo absoluto. Estos son datos solamente de la carta a los hebreos. Algunos dicen libro de los hebreos. No le dicen carta por lo que le comenté. No hay una presentación. Cuando nosotros vemos la carta a los romanos, vemos que el apóstol Pablo dice, yo, Pablo, cierto saludo a los hermanos. No, aquí no hay una presentación. No hay una presentación. Estos datos son solamente introductorios a este libro, porque lo que nos interesa es lo que dice el libro. Por tanto, nos vamos a ir al texto. Amén. Dice el versículo 1. Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Eso es lo que dice el primer versículo de este libro. El autor de los Hebreos comienza su epístola, vamos a asumir que es una carta, de una manera muy armónica, casi poética. Es agradable escuchar esta manera de ordenar las palabras. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Nos dice que en tiempos anteriores, hermanos, en tiempos anteriores, el Señor, Dios, ha hablado muchas veces y lo ha hecho de muchas maneras a través de los profetas. El autor dice que a los padres se le ha escrito de esta manera, y cuando nosotros vemos que se está refiriendo a los padres, nosotros tenemos que entender que los padres son Israel. Podemos entender inmediatamente que está hablando de la nación de Israel. Nosotros sabemos que la narrativa del Antiguo Testamento en nuestras Biblias se basa todo en Israel. Cuando hablamos de Israel, en este caso vamos a estar hablando de los judíos, de los hebreos, que para este interés vamos a asumir que es lo mismo. Hay ciertas distinciones en estos conceptos que podemos entenderlas, pero que hoy día no nos interesan mucho. Hoy día vamos a comprender que los hebreos, los judíos e Israel es básicamente lo mismo. Y cuando el autor está diciendo que a sus padres el Señor le habló anteriormente de muchas maneras, a través de los profetas, está diciendo que los relatos del Antiguo Testamento tienen autoridad de Dios. Eso es lo que está diciendo. Está diciendo y está corroborando que las escrituras del Antiguo Testamento son palabra de Dios. Está diciendo, a nosotros, a los judíos, en el Antiguo Testamento se nos ha hablado de muchas maneras. Todo el Antiguo Testamento gira en torno a Israel. Las historias son israelitas. Los escritores son israelitas, los profetas son israelitas. Narra la historia de la nación de Israel. Todo gira en torno a Israel. Las profecías, los profetas, ¿les hablaron a quiénes? A los israelitas. Por eso cuando el autor del libro de los Hebreos dice a nuestros padres, se entiende claramente que él le habla de sus padres a israelitas. Es lo mismo que hace
Esteban, ¿recuerdan a Esteban? El diácono, ¿cierto? Esteban, el mártir, cuando está hablando, él se presenta ante el concilio y él dice, a nuestros padres. Un judío se refiere a nuestros padres como sus antepasados, como la nación de Israel. Por tanto, lo primero que establece el versículo 1 de este libro es que el Señor mismo ha hablado a través de las escrituras del Antiguo Testamento. Si quizás nosotros quisiéramos parafrasear esta o cambiarle la forma de decir, es como que el autor de Hebreos dijo: las escrituras del Antiguo Testamento son inspiradas por Dios. Eso es lo que está diciendo. Pero es un contraste, y esto es lo que dice el versículo 2, en el cual nosotros nos vamos a introducir quizás con una mayor profundidad. Versículo 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ya sentamos, ¿cierto?, una verdad. Las escrituras del Antiguo Testamento son palabras de Dios. Dios ha hablado en el Antiguo Testamento a través de los profetas. Y eso es palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Pero está diciendo lo siguiente: si bien las escrituras del Antiguo Testamento son palabra de Dios, ahora Dios también nos ha hablado. Pero ahora ya no nos está hablando a través de profetas. Nos está hablando a través de su propio Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y esta verdad, hermanos, está en concordancia con lo que el Antiguo Testamento también decía. Ojo con esto. A través de la historia, hermanos, se ha levantado un montón de herejes, con razonamientos herejes. Uno de esos fue Marción. Marción es un hereje conocido dentro del tercer siglo del cristianismo. Marción decía y postulaba que el Dios del Antiguo Testamento era diferente del Dios del Nuevo Testamento. Que el Dios del Antiguo Testamento era malo, pero que el Dios del Nuevo Testamento era un ser bueno y que por tanto no podían ser lo mismo. Y nosotros hoy día podemos decir: no, eso está totalmente errado. Pero ¿saben qué, hermanos? Hay una serie de cristianos, una cantidad enorme de cristianos profesantes de la fe que piensa lo mismo. Es tanto así que un cantante popular de estos de la era pop evangélica, digamos, en una de sus declaraciones dijo: Jesucristo no está en el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento hay puro horror, hay asesinato, hay matanza, y ese no es nuestro Dios. Imagínense lo que dice este hombre, que es un representante de la cultura evangélica, que llena conciertos. Hermanos, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo que está en el Nuevo Testamento. Jesús, hablando con los fariseos, le dice: vosotros escudriñáis las escrituras pensando que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Todas las profecías del Antiguo Testamento tienen su cumplimiento en Jesucristo. Y eso es lo que está sentando básicamente el autor de Hebreos. El mismo Antiguo Testamento habla de que vendría un Salvador, el profeta. Ahora bien, no podemos dejar de hacer énfasis, hermanos, en que toda la Escritura es inspirada por Dios. Lo dice 1 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. El apóstol Pedro, ya no el apóstol Pablo, sino que el apóstol Pedro dice en su segunda carta: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada,
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta es un sustento, es una base fundamental de nuestra fe. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda esta Escritura es palabra de Dios. No olvidemos esto. No son algunos fragmentos de la Escritura, es toda la Escritura, y es por eso que nosotros tenemos esta conducta, esta manera, esta forma de presentar las Escrituras de una forma expositiva, pasando versículo por versículo. ¿Por qué? Porque es toda la Escritura la que Dios nos dejó, no solamente eso. Por tanto, comprendemos que la enseñanza es clara. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Y cuando nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, que Él ya dijo que era palabra de Dios también, nosotros encontramos algo en Deuteronomio. Deuteronomio 18, versículo 15 dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a Él oiréis. Es medio confusa esta palabra, pero lo que dice es lo siguiente, y se lo explicaré de esta manera. Para los judíos, para la cultura hebrea, ¿cierto?, del primer siglo en ese tiempo, las Escrituras era su única fuente. El Antiguo Testamento era lo único que ellos creían. Nada más que eso. Y por sobre todo, la Torá, que vienen siendo los primeros 5 libros. ¿Cierto? Estos 5 libros se entienden que son escritos por Moisés. Es por eso que en una discusión con Jesús le dice: nosotros tenemos a Moisés. Y tú tenés, ¿quién te auspicia? Nosotros tenemos a Moisés. ¿Por qué? Para ellos Moisés y su ley lo era todo. Pero en este mismo libro, uno de esos mismos 5, Moisés mismo está diciendo, de parte de Dios, que en un momento de la historia, el mismo Dios iba a levantar a alguien como Moisés, y a ese tenían que oír. Y esto habla del Mesías. Esto es una profecía mesiánica y habla de una de las funciones de Jesucristo, la cual era dar la correcta interpretación de las Escrituras del Antiguo Testamento. Vuelvo a repetir eso. Una de las funciones de Jesucristo en su ministerio terrenal era la de dar la correcta interpretación de las Escrituras del Antiguo Testamento. Y esto lo vemos reflejado, por ejemplo, Mateo 5. Si ustedes quieren lo buscan, Mateo 5, versículo 21 y 22. Dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos. Jesús, palabra de Jesús, le está diciendo a sus interlocutores hebreos. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. En otras palabras, le está diciendo: ustedes tienen los 10 mandamientos, dice, no matarás. Pero dice ahí: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En otras palabras, Jesús le está diciendo: a ustedes se les dio la ley y se les dijo no matarás, pero la correcta interpretación de lo que yo mismo quise decir en el Antiguo Testamento es que la correcta interpretación apunta al corazón y a los designios de nuestro propio corazón. No es a la materialización propiamente tal. El problema no es que mates a alguien, el problema es que tú ya lo odiaste. Lo mismo dice con el adulterio. Ustedes han escuchado y dicen no adulterarás, pero yo les digo, si tú deseaste a alguien en tu corazón, tú ya adulteraste en tu corazón. Jesucristo viene a dar la correcta interpretación de la ley. Por tanto, cada vez que nosotros vemos a Jesús citando las Escrituras del Antiguo Testamento, nosotros podemos comprender, eso es lo que quiso decir. Lo que nosotros vemos, por ejemplo, con el caso de Jonás, que estuvo, 3 días dentro del estómago de un pez. El Señor dice que eso sucedió para anunciar que Él 3 días iba a estar muerto, pero que al tercer día iba a resucitar. Así como Jonás estuvo 3 días
dentro en el estómago del pez, asimismo el Hijo del Hombre estará 3 días, ¿cierto?, muerto, y resucitará. Todas las escrituras del Antiguo Testamento tienen su cumplimiento en Jesucristo. Y Jesucristo interpreta las escrituras. Eso es solamente un ejemplo, lo que acabamos de decir. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo el autor de los Hebreos es que todas, y escuche bien estas cosas, esto, hermano, todas las palabras de Jesucristo para nosotros son luz y verdad. Todas las palabras de Jesucristo para nosotros son absolutas para nosotros. Todas las palabras del Señor Jesucristo para nosotros son ley. Todas las palabras del Señor Jesucristo para nosotras son vida. No solo deben ser obedecidas, hermanos, piensen esto. Las palabras de Jesús no solamente deben ser obedecidas, deben ser admiradas. Las palabras de Jesús deben ser atesoradas. Las palabras de Jesús deben ser puestas en muy alta estima, porque son las palabras de Dios. Nosotros perdemos un montón de tiempo escuchando palabras y razonamientos humanos y despreciamos esto que es palabra de Dios. Se nos olvida cuando nos acercamos a la Escritura que esto es palabra de Dios. El autor de Hebreos está diciendo que ahora en estos postreros tiempos, porque estamos en los tiempos postreros, Dios mismo ha hablado a nosotros a través de sus hijos, de su Hijo, Jesucristo. Por tanto, si nosotros queremos escuchar la palabra de Dios, si queremos escuchar a Dios, ahí está. Es muy común ver en la iglesia del día de hoy ir a iglesias, cualquiera sea su denominación, y esperar que un profeta te hable. Esperar que alguien te diga y tú decís, no, es que el Señor me habló. Si usted quiere escuchar la palabra de Dios, como dice John Piper, lea la Biblia. Y si quiere escuchar la palabra de Dios audiblemente, léala en voz alta. Porque aquí está la palabra de Dios. Usted no necesita que un profeta le ponga las manos para hablarle. Usted no necesita que venga alguien con un don de profecía y se le diga por abajo, te tengo que decir esto. Usted no necesita eso. Usted necesita leer la palabra de Dios que está escrita. Ya está revelada. Ahí está la palabra de Dios. Usted no necesita otras cosas. Martín Lutero dijo en un momento, y lo voy a parafrasear, yo hice un pacto con Dios, dice. Y ese pacto era que no le pedía, digamos, eso es lo que decía, no le pido a Dios que me dé sueños, ni revelaciones, ni que me hable de profecía, ni un montón de cosas. ¿Por qué? Porque me basta con el don, con el regalo de las Escrituras para saber todo lo que tengo que saber. No solamente del pasado, del presente, sino que también del futuro. Ahí está todo. No necesitamos más. Como vamos a ver más rato, quizás esto de a modo de spoiler, recordemos que a las 3 tenemos un discipulado, un estudio que vamos a partir nuevo, y es muy probable que alcancemos a hablar de los atributos de la palabra. ¿Y sabe que uno de los atributos de la palabra es suficiente? Usted no necesita más. Aquí está todo. Ahora bien, volviendo al pasaje. El autor de Hebreos no solamente habla de que efectivamente el Señor habla a través de su Hijo, sino que ahora pone su énfasis en el Hijo. Fíjese lo que dice. ¿A quién constituyó heredero de todo? ¿Y por qué asimismo hizo el universo? El autor de Hebreos está diciendo varias cosas, pero aquí se enfatiza, pone su énfasis en la persona de Jesús y dice 2 cosas de él que nosotros las vamos a analizar. De hecho, hoy día lo pasé por alto, pero el título del sermón del día de hoy, que no lo dije, es el fundamento de la creación. Ese es el título del sermón del día de hoy.
Lo primero que dice entonces el autor de Hebreos respecto de Jesús es que a Él lo constituyó heredero de todo. Y nosotros podríamos preguntarnos, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que Jesús es heredero de todo? Y para eso los voy a invitar a pensar en un caso secular. ¿Qué es una heredad? Una heredad es, por ejemplo, si es que yo soy el padre de mis hijos, ¿cierto? Ustedes los conocen. Tengo una propiedad X, algo que es mío, pero al pasarlo en heredad, yo le digo a mis hijos, esto ya no es mío, esto ahora es tuyo. Eso es una heredad. Ahora bien, cuando hablamos de la heredad en Cristo, nosotros vamos a ver algo. ¿Cuál era la posición del Padre, digamos? La posesión del Padre, ¿cuál era? Todo. Todo. Toda la creación, todo el poder, toda la gloria, toda la autoridad, el hacer justicia, el desarrollar la ira. Todo lo que era del Padre se le dio al Hijo. Por eso Jesús ahora es dueño de todo. Es por eso que cuando venga la consumación de las cosas, nosotros no vamos a ver al Padre, ¿cierto?, venir en un caballo blanco. ¿A quién vamos a ver venir en el caballo blanco? A Jesús. ¿Quién va a desarrollar su ira y va a manifestar su ira en el día de la ira del Señor? ¿El Padre? Jesucristo. El Hijo. Cristo es el heredero de todas las cosas. Y Dios, en este caso, que es Cristo mismo, pero el Padre dice que es su poder el que operó en Efesios. Dice, poder en el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra. Este es el poder, en este caso, del Padre. Sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y lo sentó sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo lo que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Lo que está diciendo hoy el apóstol Pablo, que en la persona de Dios, el Padre con su poder no solamente levantó de los muertos a Jesucristo, sino que le dio todas las cosas. Todo pertenece a Jesucristo. Entendemos entonces que la heredad que ha recibido Cristo es todo. Cristo es el dueño de nuestras vidas. Cristo es el dueño de la creación. Cristo tiene un reinado absoluto. Cristo es el Todopoderoso hoy día. Ahora bien, lo maravilloso de comprender esto, hermanos, es lo que dice el mismo libro de Efesios. Escucha esto. Efesios capítulo 2, versículos 5 al 7. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros. No solamente Jesús nos salvó, sino que nos hizo coherederos, hermanos. Qué muestra de amor tan grande. Y con esto quiero inmediatamente bajar un pensamiento que he escuchado en muchas partes, de muchos cristianos, ¿cierto? Que la Escritura dice que nosotros vamos a reinar con Él. Y hermanos, no piense usted que va a reinar con Cristo, usted va a ser un alcalde, o usted va a ser un gobernador, o un presidente. La Escritura no está diciendo eso. Usted no va a tener un cargo público en el reino de Dios. No se imagine esas cosas, porque no es lo que está diciendo. Lo que está apuntando el hecho de que seamos coherederos con Dios es que nosotros ahora estamos en Cristo y somos uno con Él de una manera que yo no se la puedo explicar, porque nadie se la puede explicar. El Señor Jesucristo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿cierto? Yo voy a ir a preparar lugar.
Y pronto voy a venir y me voy a tomar a mí mismo. Y eso es su iglesia. Nosotros, cuando somos redimidos, cuando somos salvados, cuando tenemos fe, nos arrepentimos de nuestros pecados, estamos en Cristo y somos uno con Cristo. Dios nos comparte de su eternidad y viviremos una eternidad con Él. Pero usted no va a tener una alcaldía en los cielos. No piense eso. Esos son pensamientos un poco terrenales que queremos llevar a lo celestial. No. Dios muestra para con nosotros su tremendo amor al compartir con nosotros atributos de Él. Estar en Él. Hoy día nosotros recibimos vida eterna. Por eso decimos que, por ejemplo, recibimos atributos de Dios. Porque sabe que nosotros no podemos ser eternos. Eterno es algo que nunca comenzó. Nunca tuvo un principio. Eso es eterno. Pero nosotros sí lo tuvimos. Pero el Señor Jesucristo dice, yo a ustedes les doy vida eterna. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Yo les doy mi vida. Yo les doy de mí. Dios pone de una manera que nosotros no podemos entender una heredad preciosa para nosotros. Un reino eterno. No solamente nos salvó de nuestros pecados, sino que nos da con Él todas las cosas. Cuando nosotros podemos ver estas promesas espirituales en Cristo, nos damos cuenta que vanas son las promesas terrenales. Es que Dios quiere darte un auto, es que Dios quiere darte una empresa. Eso es basura comparado a lo que realmente Dios da. Da paz, da eternidad, da vida eterna, da perdón, da redención, da conocimiento de Dios. Cosas que no tienen ninguna comparativa en valor. El día viernes hablamos de Simón, ¿cierto?, queriendo comprar el don de Dios con dinero. El apóstol Pablo dijo, tú no tienes arte ni parte en esto. Porque son cosas que no se comparan. Iglesias llenas de gente que anda detrás de empresas, de autos, de prosperidad. Pero no hablan de lo más importante. De Cristo. Cristo es lo más importante. Y no se compara en lo absoluto con nada de esas cosas. La pregunta, quizás hablando de esta heredad que recibió Cristo y que podemos hacerle al texto desde un análisis un poco más crítico. ¿Cuándo entonces el Señor Jesucristo recibió por heredad todas estas cosas? ¿Las habrá recibido cuando resucitó? ¿Las habrá recibido cuando Mateo 28 dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra? Eso fue antes de que resucitar, no después de resucitar, perdón. ¿Lo constituyó como heredero cuando ascendió? La verdad es que lo vamos a saber en base al segundo punto. El segundo punto de lo que dice el autor de Hebreos es, por Él mismo hizo el universo. Entendamos que estas dos frases están juntas en el pasaje de los Hebreos. Son parte de lo mismo. Lo hizo heredero y por Él hizo el universo. Lo que está diciendo entonces el autor es que Jesús fue constituido heredero de todo y todo, ¿cierto? Desde el mismo momento en la eternidad. Siempre lo fue. Es tanto así que por Él fue hecho todo. Y para Él. Por Cristo y para Cristo fue hecho todo el universo. Todo es de Él. Y nosotros lo podemos ver en las Escrituras. La Escritura lo dice. Juan, capítulo 1. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y fíjese lo que dice. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo es de Cristo. En la eternidad, Cristo ya era y ya fue heredador de todas las cosas.
Si no fuera por nuestro Señor Jesucristo, nada de lo que nosotros vemos en la creación, incluyendo a nosotros, existiría. O sea, justos e injustos fueron creados para Cristo. En el mismo capítulo de Juan, en el capítulo 1, dice lo siguiente: en el mundo estaba, ¿quién estaba? Cristo. Y el mundo por Él fue hecho. ¿Por quién? Por Cristo. Pero el mundo no le conoció. Lo traduce de alguna manera Juan, dice, o sea, a lo suyo vino. ¿A qué vino? Al mundo que era suyo. Y los suyos no le recibieron. El mundo no lo recibió. Después dice que a todos los que le recibieron, cierto, que somos nosotros, nos hizo, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero lo que quiere decir, efectivamente, es que el mundo es y siempre fue para Cristo. Siempre fue hecho por Él y para Él. Cristo es el fundamento, el centro de toda la creación. Y el mundo todo es de Él, hermanos. Y vemos que no solamente en aquel tiempo el mundo no le conoció, porque hoy día el mundo lo sigue rechazando. Hoy día nosotros presentamos a Cristo, pero el mundo lo rechaza. Lo que está hablando hoy día, o sea, en el capítulo 1 Juan, que se manifestó en ese momento en carne, hoy día lo vemos al hablar de Él. A predicar de Cristo, nosotros vemos que la gente rechaza a Cristo. No le gusta Jesús. Le gusta un Jesús imaginario. Si todos hablan de Jesús, ¿cierto? Ese Jesús un poco católico, con cara de lástima todo el día y como que hace puras cosas buenas. Pero ese no es el Jesús de la Biblia. No es ese hombre rubio, de ojos azules, ¿cierto? Que parece con las manos así, con hoyos. Ese no es Jesús. Jesús es el fundamento de toda la creación, que vino como Cordero, ¿cierto? Cordero de Dios, pero va a venir con poder y con vara de hierro a hacer justicia y a derramar la ira de Dios. Es el mismo Dios que vemos haciendo justicia y derramando su ira en el Antiguo Testamento, es el mismo. Pero ese Dios, ese Jesús no le gusta a la gente. La gente prefiere un Dios que le diga, sí, haz lo que quieras, no hay problema. Pero Jesús no dijo eso. Nunca dijo eso. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guarda. Dijo, el que no cree ha sido condenado. ¿Jesús condenando? Sí, Jesús, palabra de Jesús. Jesús es el fundamento de toda la creación. Apocalipsis 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el Amén, Jesucristo, el testigo fiel y verdadero, Jesucristo, el principio de la creación de Dios, Jesucristo. La palabra, una vez yo estaba discutiendo con un testigo de Jehová, esto es una anécdota hace muchos años, estaba discutiendo con un testigo de Jehová sobre Cristo. El testigo de Jehová decía, bajo su perspectiva, cierto... se me olvidó el nombre de este otro hereje, ¿cierto? ¿Cuál? No le escucho. Arriano, claro. Bajo su percepción arriana decía, Jesús es un ser creado. Y me dijo, mira, aquí está en Apocalipsis. Porque dice principio, Jesús es el principio de la creación, lo primero. Pero no, hermanos. En el griego la palabra utilizada ahí es